Auditorio La Pirámide de Dios. Presenta su programa La Voz de Dios en el Tiempo Apocalíptico. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mismo Cristo dice que va a ser predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A continuación, escuchemos al conferenciante internacional del Apocalipsis, Dr. William Soto Santiago. San Mateo capítulo 27 al 28 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, el capítulo 17, verso 1 en adelante dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahora todos sabemos que fue así la venida o aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, al lado de Jesucristo, cada uno de ellos a cada lado. La evidencia es escritural. Cristo ya lo había dicho que iba a suceder. Y ahora, para el tiempo final, tenemos profecías que tienen que ser cumplidas, y que los creyentes que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero, las van a ver, las van a entender. Porque no es solamente verlas, sino entender su significado. Primero, creer. Para creer, oír la palabra, porque la fe viene por la palabra de Dios. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que seguir los procesos espirituales
y bíblicos establecidos para ver y entender. Hay que creer primero. Pero ¿cuál tiene que oír? Aquello de lo cual él va a creer. La persona no puede estar inventándose ideas propias para decir yo lo creo de esta manera. Eso no le sirve. Tiene que creerlo de la manera que la palabra de Dios lo establece. Y ahora leemos el capítulo 24, verso 29 al 31, y dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Tomamos las palabras de Jesús que dice, el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Que Dios bendiga nuestras almas, con su palabra nos abra las escrituras y nos abra el corazón para creer y la mente para comprender. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Siempre que el programa divino se va a llevar a cabo en la tierra, la obra correspondiente a ese tiempo que está establecida en la palabra de Dios, en las profecías bíblicas, siempre hay una señal en el cielo que está relacionada con esa promesa o esas promesas que tienen que ser cumplidas. Por lo tanto, antes de Dios cumplirlo en la tierra, lo muestra en el cielo, como la estrella de Belén que apareció por 2 años, y los magos las veían desde el territorio donde ellos vivían, al este de Israel, por allá por la tierra de Ur de los Caldeos y todo ese territorio, e Irán. Ellos eran creyentes en la promesa de la venida del Mesías. Estaban relacionados con las escrituras, conocían el libro del profeta Daniel y todas esas experiencias espirituales que había tenido Daniel, viendo y escuchando al ángel Gabriel, el cual le dice: yo te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. O sea, que lo que ha de pasar está escrito en el libro de la verdad. Todo lo que va a pasar en el programa divino está escrito en el libro de la verdad, y el ángel Gabriel tiene acceso a ese libro y es el enviado para traer buenas noticias a los seres humanos. Fue el que le dio la buena noticia al sacerdote Zacarías, y le dio la buena noticia a la Virgen María también. Por lo tanto, el ángel Gabriel es un ángel ministrador
del programa divino que se lleva a cabo en la tierra de etapa en etapa. Aún interviene en los cambios del reino de los gentiles, como lo muestra el libro del profeta Daniel. Y en la actualidad estamos en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es el tiempo para la segunda venida de Cristo, la venida de la piedra angular o piedra del ángulo, la piedra cortada del monte, la cual con su herida herirá en los pies de hierro de barro cocido a la estatua que le fue mostrada a Nabucodonosor y a también Daniel para la interpretación. Gabriel, dice el reverendo William Branham, anunció la primera venida de Cristo. Y no solamente la primera venida de Cristo, sino la venida del precursor de la primera venida de Cristo. Y dice, y anunciará la segunda venida de Cristo. O sea que en el programa divino para la segunda venida de Cristo está el ángel Gabriel con su ejército, y si necesita ayuda le avisa al arcángel Miguel. En una ocasión dice Gabriel a Daniel: nadie me ayudó sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, en todo esto que hemos visto, lo cual sucedió el 28 de febrero del 1963, aparecen ángeles formando una nube que aún salió publicada en la revista Ciencia y en la revista Vida o Life. Una prueba científica que ayuda a las personas. Pero si no tuviera esa prueba científica, tenía el mismo valor la aparición de esos ángeles al reverendo William Branham, los cuales lo subieron a donde ellos estaban, a esa nube, y allí él cuenta 7 ángeles. Pero recuerde que casi nunca el que cuenta se cuenta él. 7 ángeles que él vio, y si lo contamos a él, son 8 ángeles. Y entonces el 7º ángel que él vio se convierte en el ángel número 8, porque los otros ángeles eran los ángeles mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia, de las 7 etapas de la iglesia, comenzando por San Pablo. Recuerden que ángel significa mensajero. Ángel mensajero de la iglesia fue San Pablo en la primera etapa de la iglesia entre los gentiles, y así vinieron apareciendo en cada tiempo esos ángeles de mensajeros para la iglesia, ungidos con el Espíritu Santo y siendo instrumentos del Espíritu Santo, recibiendo la revelación de Cristo para su iglesia por medio del Espíritu Santo, y ellos dándola a conocer al pueblo. Y así se formó cada edad, cada etapa de la iglesia. Tenemos entre esos mensajeros grandes hombres de Dios que aparecieron en esa nube, en esta nube, los ángeles mensajeros que estaban ahí. El primero fue San Pablo,
el segundo fue Ireneo, el tercero fue Martín, San Pablo en Asia Menor, Ireneo en Francia, Martín en Francia y en Hungría, Colombo en Irlanda y Escocia, Lutero en Alemania, Wesley en Inglaterra y el reverendo William Branham en Norteamérica. Desde la fecha del año 53, que corresponde a la primera etapa de la iglesia entre los gentiles, representada en la iglesia de Éfeso en Asia Menor. O sea que esas iglesias de Asia Menor representan las diferentes etapas por las cuales pasaría la iglesia entre los gentiles, y los pastores de esas iglesias representan los mensajeros que tendría la iglesia durante 7 etapas de la iglesia. Para este tiempo final tenemos que ser conocedores de las promesas de la segunda venida de Cristo, para que no nos pase como le pasó al pueblo hebreo, que se cumplió la primera venida de Cristo y no lo reconocieron, aunque le decían: ¿qué señal nos da? Después de ver y saber de tantas señales que había hecho, todavía pidiendo señales, para después decir: no creen. Por eso es importante estar basados en la Escritura, para que así sepamos qué es lo que está prometido, qué es lo que tiene que hacer Cristo en su venida, como fue en el tiempo pasado. Es importante estar conscientes del tiempo en el programa divino que nos ha tocado vivir y saber que somos en esa etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el que no sabe para qué está ahí, no hace lo que debe hacer en el tiempo que le ha tocado vivir. Y hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y esa señal es para creyentes. Los incrédulos pueden verla y dirán: veo una nube. ¿Cómo podían ver algunos incrédulos el monte Sinaí envuelto en una nube? Y decir: otras veces hemos visto que se llena de neblina también. Pero Moisés con el pueblo sabían que era la presencia de Dios, con los ángeles de Dios allí. Allí estaba el ángel del pacto, que es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Dios. Y ahora, frente a esta señal del Hijo del Hombre en el cielo, muchas personas que escuchen sobre ese tema dirán: ¿cómo podemos saber que es verdad?
¿Cómo usted sabe que Moisés estuvo en el monte de Sinaí y que Dios estaba con él y que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra? ¿Cómo usted sabe que en el monte de la transfiguración estaba Jesús y aparecieron con él Moisés y Elías? ¿Cómo lo sabe? Leyendo, recibiendo la información, y nace la fe, porque es un asunto de fe. Oye, escucha sobre el tema, nace la fe y cree. No necesita ni fotografías ni nada, sino oír la palabra que habla sobre ese tema, ver que es promesa divina y saber que algún día tenía que cumplirse y que es bienaventurada la persona en vivir en el tiempo del cumplimiento de esa señal. Todo lo que Dios hará en este tiempo final será alrededor del programa divino correspondiente a la edad de oro de la iglesia, la edad del lugar santísimo. Como todo lo que hizo en edades pasadas fue de acuerdo a lo que estaba prometido para cada etapa de la iglesia. No todo el mundo va a creer, pero el que es de Dios, la voz de Dios oye, nace la fe de Cristo en su alma y cree de todo corazón. Le podrán preguntar: ¿y tú entiendes todo eso? Y el creyente decir: no, pero lo creo. Después iré entendiendo gradualmente a medida que sigo leyendo y escuchando sobre el tema. Así es también como creyente en Cristo. Usted entiende todo lo que pasó en la vida de Jesús, que lo crucificaron, lo acusaron de malhechor, de falso profeta y así por el estilo. Usted ha escuchado también que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que así era el programa de Dios. Si no, no estaríamos nosotros aquí si Él no moría en la cruz del Calvario. O sea que hubo un programa divino para llevarse a cabo en la primera venida de Cristo, y en la segunda hay un programa divino también, y está en la Escritura para ser llevado a cabo por el Señor en su venida para la adopción de los hijos e hijas de Dios, conforme a Romanos capítulo 8 versos 14 al 39. Y la adopción es la redención del cuerpo, en donde seremos transformados y tendremos el cuerpo glorificado, un cuerpo ya redimido. Entonces, un cuerpo que vivirá para toda la eternidad, sin problemas de salud, sin problemas de edad, sin ninguna clase de problemas. O sea que hay un plan divino para la venida del Hijo del Hombre en el cielo y para materializarse todo ese programa divino aquí en la tierra. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, puede venir al frente y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba,
le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento y así nazca en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Recíbelas en tu reino, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración que estaremos haciendo para que Cristo les reciba en su reino. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mí. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en ese nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos, obtener la salvación y vida eterna. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que me perdones y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Auditorio La Pirámide de Dios presentó su programa La Voz de Dios en el Tiempo Apocalíptico. Visítanos en internet en carpa.com y auditoriopirámide.org para mayores informes o solicitar literatura y videoconferencias como esta. Llame a nuestro teléfono 301-4605. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven.